Hola, bienvenidos a las lecciones virtuales de la revista Actualidad Empresarial. Mi nombre es Elizabeth Aspilcueta y en esta oportunidad vamos a tratar acerca de la Ley 30012, que es la ley que concede el derecho a la licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran algún accidente grave. En esta coyuntura de la pandemia, muchos de nuestros trabajadores han sido víctimas del COVID-19. Asimismo, sus familiares han sido afectados gravemente sobre esta enfermedad. Por lo tanto, como empleadores debemos tener presente de que hoy por hoy nosotros tenemos la Ley 30012 en el cual debemos estar preparados ante una situación que el trabajador nos pueda solicitar ese tipo de licencia para poder realizar el recaudo, la asistencia a estos familiares directos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a mencionarles que nosotros como empleadores, bajo la Ley 30012, nos obliga a otorgar este tipo de licencias, en el cual ya se encuentra reglamentado bajo el Decreto Supremo 008-2017-TR, en el cual fue publicado el 31 de mayo del 2017 en el Diario Oficial El Peruano. Ahora, tenemos que tener en cuenta algunos análisis en cuanto a esta norma. Es preciso indicar que mediante esta ley se estableció el derecho de la licencia a favor de los trabajadores con familiares directos que se encuentren con la enfermedad, como antes le mencionaba, el estado grave o terminal, o de repente sufran un accidente grave. Entonces, bajo una disposición complementaria final única, se estableció que el Poder Ejecutivo tendría que reglamentar la presente ley, la 30012, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, desde su entrada en vigencia. Entonces, es en virtud a esa disposición que el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, mediante el Decreto Supremo, la 008-2017-TR, aprueba y reglamenta lo que vendría a ser el procedimiento de cómo se iba a aplicar la Ley 30012, ¿no? Entonces, para entrar más en vigor a lo que se relacionaría el tema de la ley de este tipo de licencia, que es la Ley 30012, hay que tener en cuenta algunos conceptos previamente para poder nosotros ir más adelante viendo cuál es el procedimiento, cuáles son las afectaciones, cuántos son los días que se va a otorgar, cuál es el procedimiento debido del trabajador hacia el empleador, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta que en el artículo 2 del reglamento de la ley establece ya algunas definiciones previas, como por ejemplo, tenemos lo que son familiares directos. ¿A qué se refiere cuando nos indicamos familiares directos? Son los hijos, independientemente de su edad, padre o madre, cónyuge o conviviente del trabajador. Asimismo, se considera a los menores de edad sujetos a tutela, así como los incapaces mayores de edad sujetos a curatela. Conviviente, ¿a qué se refiere cuando nos indica conviviente de la ley? Es aquella persona que junto con el trabajador conforma una unión de hecho, libre de cualquier impedimento matrimonial, y esto es gracias a lo establecido en el artículo 326 del Código Civil. Enfermedad grave. Es aquella cuyo desarrollo pone en riesgo inminentemente de la vida del paciente y requiere un cuidado médico, directo, continuo y permanente, hasta incluso siendo necesario que se hospitalice. ¿A qué nos referimos con enfermedad terminal? La enfermedad terminal es aquella situación producto del padecimiento de una enfermedad avanzada, y que es progresiva, que es incurable, no tiene cura, en la cual no existe ninguna posibilidad razonable de respuesta a un tratamiento específico y con un pronóstico de vida inferior incluso de hasta 6 meses. Ahora, ¿qué se refiere a cuando nos indica la norma accidente grave? Es cualquier suceso provocado por una acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, en la cual se da de manera repentina, violenta y que obra súbitamente sobre la persona, independientemente de su voluntad, que puede ser determinado de una manera cierta o que pone en serio e inminentemente riesgo la vida de la persona, ¿no? También obviamente que puede llegar hasta una hospitalización. Ahora, también es muy importante tener en cuenta el concepto de certificado médico.
Ese documento es emitido por un profesional médico de salud, debidamente habilitado. Entonces, pertenecientemente, este profesional de salud debe pertenecer a un establecimiento de salud, ya sea público o privado, en el que conste el estado de salud del familiar o conviviente y en el cual se califique si constituye o no una enfermedad grave o terminal o un accidente grave. Ahora, lo que más nos importa a nosotros como empleadores, ¿no? ¿Los trabajadores son beneficiados con esta licencia? Pues sí, ya que está regulado en el artículo 3 del reglamento, donde establece que el derecho al goce de una licencia es remunerada por un plazo máximo de 7 días calendarios, en caso de contar con familiares directos que se encuentren con la enfermedad en estado grave, terminal o sufran accidentes graves que corresponde a los trabajadores de la actividad pública o privada. Bueno, en ese caso aplicamos lo que vendría a ser una actividad privada, independientemente también del régimen laboral al que pertenezca. ¿Qué quiere decir? Que todos los regímenes laborales deben respetar esta licencia solicitada por su trabajador. Ahora, el reglamento también señala en el artículo 4 que la licencia se otorga a los trabajadores que tienen familiares directos que padezcan de enfermedad grave o terminal, o en todo caso, como lo hemos venido diciendo, que hayan sufrido un accidente grave. Entonces, tiene por finalidad que el trabajador beneficiario cumpla su responsabilidad familiar afrontando una situación de necesidad de cuidado y sostén. También se ha mencionado estos 7 días calendarios continuos que son remunerados de manera obligatoria por parte del empleador. ¿Okay? Entonces, es necesario también tener en cuenta si es que el empleador está facultado o no para poder extender esos días. Bueno, sí, hay una aplicación en cuanto al tema de solicitud de una ampliación de días adicionales. Sin embargo, el trabajador debe justificar la necesidad de la asistencia al familiar directo, presentando el certificado médico correspondiente. También la ampliación se concede a cuenta del descanso vacacional. Entonces, podemos otorgar vacaciones de manera proporcional al récord vacacional acumulado al momento de que el trabajador me solicite. Y esta será de un plazo hasta 30 días, dependiendo también del régimen laboral que pertenezca al trabajador. Ahora, agotados estos días de licencia en que haya correspondido, según lo explicado anteriormente, y de subsistir una necesidad de asistencia familiar debidamente acreditada, entonces por el trabajador a través de un certificado médico, hay que recordar que ese documento es muy importante, nos corresponde también indicar que puede también el trabajador convenir con el empleador el otorgamiento de periodos adicionales, ¿no? Que serán compensados con horas extraordinarias de labores, los que no originan un pago de sobretasa alguna. Entonces aquí podemos indicar que tenemos también 2 opciones adicionales. Podemos otorgar las vacaciones a cuenta de vacaciones, de acuerdo a su récord vacacional, o también podemos otorgar lo que vendría a ser horas adicionales, ¿no? Como las licencias, y que posteriormente se compensen, ¿no? Sin que esto se genere posteriormente el pago de sobretasa del sobretiempo. Ahora, si nos vamos directamente a lo que es el trámite o el procedimiento, esto también ya está normado, el establecimiento para el goce de la licencia. Debemos tener en cuenta que el trabajador debe presentar dentro de las 48 horas de producido o conocido el accidente grave o la enfermedad grave o terminal, lo siguiente. Primero, lo que debe realizar ahorita por la coyuntura de la pandemia, recuerde que debemos evitar el tema de la propagación o el contacto directo con los trabajadores previo protocolo. Entonces, una de las formas tradicionales que teníamos y que aún sigue vigente es la comunicación escrita. Pero también es importante también el uso de herramientas tecnológicas. Entonces también puede ser esta solicitud comunicada a través de un correo electrónico que es dirigida hacia el empleador, solicitando el otorgamiento de la licencia. Entonces ahí se va a indicar la fecha de inicio, la duración y los hechos en la cual motivan al trabajador poder solicitar la licencia para lo que vendría a ser la asistencia a los familiares directos, ¿no? Entonces, a falta de indicación de fecha del inicio,
Se entiende entonces el empleador que va a otorgar la licencia en el día calendario siguiente de realizada la comunicación del trabajador. Ahora, otro documento adicional e importante para poder tomar en cuenta la licencia es la documentación que acredita el vínculo con el familiar directo que se encuentre en estado grave o terminal o que haya sido víctima de un accidente grave. También otro documento adicional que debemos tomar en cuenta es el certificado médico, que he estado repitiendo, que es un documento muy importante para ese trámite de solicitud de licencia, ¿no? Esa documentación puede ser presentada por separado, si bien es cierto, pero siempre dentro del plazo señalado que le he mencionado al inicio, que son dentro de las 48 horas. Ahora, excepcionalmente, si no fuera posible de repente presentar la documentación que les estaba explicando, puede, por de repente alguna existencia de un obstáculo insuperable que de repente el trabajador, por un caso fortuito, no puede comunicar directamente, entonces el trabajador debe expresar esa comunicación con un documento de carácter de declaración jurada. Entonces, que se encuentre esto incurso en los causales que habilitan el otorgamiento de la licencia y debiendo presentar la documentación prevista en los literales, como le mencionaba, en esa oportunidad de un plazo nuevo, dentro de las 24 horas obtenida la documentación correspondiente, ¿no? Entonces, como que en ese caso, el empleador le da un plazo adicional al trabajador para que pueda presentar la documentación. Ahora, en este caso, el tiempo no laborado por el trabajador, recuerde que no puede ser descontado ni considerado como ausencia injustificada o implicar que sea una falta laboral pasible de sanción. Entonces, siempre que haya existido una hospitalización del familiar directo y el trabajador recupere las horas dejadas de laborar, entonces la forma de recuperación de esas horas dejadas de laborar la determina el empleador. Entonces, nosotros como empleadores establecemos cuáles son los lineamientos que, a falta de acuerdo con mi trabajador, yo pueda decidir cómo mi trabajador va a compensar esos días adicionales. Ahora, en el caso de periodos adicionales, para que el trabajador haga uso de estos, debe haber suscrito también previamente el acuerdo de compensación con su empleador. Entonces, hay que tener en cuenta, antes que el trabajador inicie su licencia o los periodos adicionales, ya tenemos que tener ese documento firmado por él. Muy bien, ya finalizando acerca de este tema, no olvidemos algunos tips que son muy importantes. Como por ejemplo, la convivencia puede acreditarse mediante la documentación notarial, judicial o registral correspondiente. También puede realizarse la acreditación mediante una constatación policial o una declaración jurada del trabajador previa aceptación del empleador. En caso de que haber obtenido de repente el certificado médico y este no determine la condición de enfermedad grave o de la enfermedad terminal o de accidente grave del familiar directo, entonces el trabajador debe reincorporarse a su centro de labores al día siguiente laborable, una vez emitido dicha certificación, que es como máximo, ¿no? Ahora, y en caso de requerir días adicionales de licencia, el trabajador debe presentar a su empleador una comunicación por escrito o por correo electrónico, cualquier medio tecnológico en sí en esta coyuntura, explicando las razones de la implicancia de la licencia para una determinada fecha y adjuntando el certificado médico correspondiente. Muy bien, terminado esta lección virtual, esperamos que nos sigan acompañándonos en una siguiente lección virtual organizado por la revista Actualidad Empresarial. Muchas gracias.